Soy un astronauta. Sé la verdadera razón por la que nunca regresamos a la Luna. La gente usualmente olvida cuánta coincidencia tiene la NASA con el ejército. Veo todas estas charlas sobre la construcción de hábitats en Nevada para poblar cómo las personas afrontan el aislamiento durante los viajes espaciales. Lo único que puedo hacer ante esto es reír. Gastan millones de dólares en trucos de relaciones públicas para demostrar que la vida de cada astronauta es un recurso precioso. Todo eso es para mostrar algo al mundo, por muy insignificante que fuera. Sé lo que sucede detrás de las fotografías. ¿Y sabes cuál es la respuesta de un general cuando se le pregunta si un solo ser humano puede soportar meses de aislamiento en una estrecha base lunar? Personalmente puedo decir que la respuesta es averigüémoslo. Y sí, básicamente a eso se reducía mi misión. Cuando llegó el momento, la base fue colocada en la cara oculta de la Luna. Se aseguraron de que estuviera fuera de la vista del programa espacial para cualquiera. Unos meses más tarde me embarcaron en lo que supuestamente era un vuelo no tripulado. Me escondieron en un compartimento secreto del tamaño de un armario de limpieza. Es el lugar donde ponen las escobas, baldes, agua y trapeadores. Ellos me habían elegido no porque fuera el más calificado, sino porque básicamente no tenía familia ni tampoco un perfil público. Mi trabajo no era ser un supercientífico de vanguardia. Oh, no. Yo era más bien un mono de laboratorio que raspaba muestras y echaba polvo en frascos. Ellos tenían el hábitat, tenían los cohetes, incluso tenían próximas misiones que iban a pasar por la Luna. El único problema era encontrar a alguien prescindible. Y vaya, ¿era yo prescindible acaso? El trato era básicamente que si funcionaba me convertirían rápidamente en un verdadero astronauta. No importaría los exámenes que había reprobado 10 veces en la última década. Me dijeron que lo habían cubierto para que yo tuviera un pase rápido hacia la carrera espacial. Sí, bueno, eso sucedió porque perdieron un hábitat y a un hombre que para empezar no valía demasiado. Por supuesto que tenían muchos otros candidatos entre los que podrían haber elegido, pero mi evaluación psicológica me indicó que me sentía extremadamente cómodo con el aislamiento, e incluso ahora admito que esa parte de la experiencia no me molestó en absoluto. No fue el viaje hasta allí ni la soledad al llegar lo que me afectaron demasiado. Más bien fue el color, no la compañía, lo que más echaba de menos. Mi vida se volvió completamente a escala de grises, y después de un mes empezó a molestarme profundamente esta situación. No había amanecer o algún atardecer, solo un negro cielo permanente, sin atmósfera. El sol era una pelota de golf blanqueada en el cielo. El hábitat en el que vivía era una habitación individual inflable decorada en blanco. Mi uniforme era de un azul marino opaco. Las pocas posesiones que tenía se volvieron importantes para mí por razones inesperadas. Mi favorito era un libro con una cubierta de color rojo brillante. Después de leer el manual A3 lo fijé con alfileres en el tablero de corcho como si fuera un póster. Uno pensaría que la televisión ayudaría, pero eso no fue suficiente. Para aquellos que no lo sepan, aquí también tenemos televisión. Una manera un tanto aburrida de poder entretenernos. Yo no quería que una cajita me mostrara imágenes del mundo exterior. Yo quería ver el verde real de los árboles, la tierra marrón y el océano azul. Al final del primer mes estaba tan desesperado por el color que comencé a diseccionar mis paquetes de comida. El cuartel general estaba preocupado y ya se estaba notando. Creo que les preocupaba que el aislamiento me estuviera afectando, pero realmente no lo hacía. Yo estaba bien, pero no protesté demasiado. Solo quería salir y echarle un vistazo. Ahora bien, mi primer viaje estaba destinado a ser un cráter cercano. Debía tomar algunas muestras del impacto de un antiguo asteroide que puede o no tener relevancia para la vida en la Tierra. Realmente no era algo que fuera tan importante. Estaba allí para caminar y explorar un pedazo de la Luna.
Fue tan impresionante como esperaba. Vi un enorme desierto de color plata. Era un cristal arenoso equivalente a un océano. Su superficie solo estaba rota por cráteres, colinas y valles. Me sentí como un niño explorando de nuevo mi propio patio trasero. Me impresionó fácilmente el descubrimiento de una roca de forma extraña o de una pequeña zanja o una colina alta. Me tomó 1 hora cubrir lo que deberían haber sido 20 minutos en la tierra. Con este traje voluminoso, bien podría haber sido una caminata hasta el monte Everest. El verdadero problema era mantenerse erguido en cada paso. Yo tuve mucho tiempo en el hábitat para acostumbrarme a mi movimiento en baja gravedad, pero no se tradujo muy bien una vez que estuve en el traje. Era bastante incómodo de tener puesto. Cuando quería admirar al paisaje tenía que detenerme y contemplarlo porque no podía caminar y maravillarme al mismo tiempo. Fue una tarea bastante ardua y difícil. Fue debido a todo este tiempo de espera que noté la abertura en el cráter. Algo acerca de la oscuridad en esa depresión en particular parecía diferente. Creo que una parte de mi cerebro podía ver algo escondido en la oscuridad y seguía diciéndome que me acercara. Así que yo lo hice. En realidad me percaté al poco tiempo de que no se trataba de un cráter. Oh, no. Era más bien una zanja. Era pequeña en comparación con los otros lugares escarpados de impacto de casi 10 metros de diámetro como máximo. Tenía un fuerte descenso que dejaba el suelo en permanente oscuridad. Creo que así es como todas estas fotos satelitales de la luna no captaron esta extraña formación. Bueno, eso y el hecho de que era bastante pequeño, tal vez incluso una puerta. Fue cortado en la superficie inclinada de la zanja de unos 2 metros de altura con una parte superior redondeada. No era lo suficientemente liso como para parecer artificial, pero tampoco era lo suficientemente áspero como para descartarlo como una abertura de cueva estándar. Me recordó a las iglesias antiguas y ruinas griegas desgastadas con el paso del tiempo. Desafortunadamente, solo fui yo quien podía verlo. No podía transmitir videos en tiempo real a menos que el orbitador estuviera directamente encima de mí. Tenía que confiar en el audio con un pequeño retraso. Sabía que iba a ser una conversación difícil y miré brevemente al cielo con la esperanza de ver luces del orbitador parpadeando en lo alto. Al menos así podría enviar algunas cuantas fotos. Control de misión. Soy el teniente Gans. ¿Me escuchan? Estoy viendo algo extraño aquí. Yo hablé por el micrófono. Teniente Gans, aquí el control de misión. Podemos escucharte. ¿Cómo va el paseo lunar? ¿Todo está bien? La base en la Tierra respondió. Sí, todo está bien aquí en la Luna. Creo que encontré una puerta extraña. Yo informé a la base, pero solo me respondió en silencio. Cuando la voz de la base regresó, se aseguraron de decir cada palabra lentamente. Teniente Gans, me aconsejan de que regrese al módulo. Actualmente estamos organizando personal de apoyo. Tenemos órdenes específicas de no tocar absolutamente nada. Mantén tu control, dijo la base. Sí, de acuerdo, yo no necesito un maldito terapeuta. Dije enojado por su doble discurso. Claramente pensaron que me estaba volviendo loco, y así que por despecho comencé a bajar por el borde del cráter. Miren, señores, se los digo, estoy mirando una puerta extraña. Les voy a enviar mis coordenadas ahora y les aviso que voy a entrar. Dije viendo la extraña puerta como si estuviera hipnotizado. Teniente Gans, se le ha ordenado estrictamente de que regrese. No tiene nada que hacer allí. Ellos siguieron hablando. No tenía el control de las funciones de comunicaciones de mi traje. Tal vez si me hubiera portado mejor durante el primer mes o 2 habría sido diferente. Pero eso me molestó al menos hasta que caminé unos pasos por la puerta. De repente, las voces simplemente se cortaron. No estaba muy seguro de qué pensar. Por un lado, el silencio fue un alivio. Pero por el otro lado, bueno, me giré y miré hacia la abertura y vi el borde del cráter brillando lentamente iluminado.
Me llamó a una premisa de seguridad y rutina, pero la oscuridad que se avecinaba me llamó con una promesa completamente diferente. Así que me hice las siguientes preguntas en mi cabeza. ¿Acaso yo no había querido aventuras como esta? Continué y las paredes se volvieron más rectangulares. Se volvieron más suaves y limpias cuanto más profundizaba. Se hizo cada vez más difícil fingir que se trataba de una formación natural. ¡Carajo! ¿Quién había hecho esto? Fue un extraño alivio el ver que no estaba en constante peligro. Cuando el túnel terminó con el corazón acelerado, salía una caverna no mucho más grande que un comedor típico. Las nítidas paredes blancas reflejaban tanto mi luz que había sido suficiente para ver a mi alrededor. Y en el centro de todo encontré algo que desafiaba toda creencia. Una piscina. Casi parecía romana. Habían 4 pilares antiguos que se encontraban en distintos estados de descomposición. Uno estaba perfectamente conservado, mientras que los otros solo tenían 3/4 de altura. Mientras me acercaba, el suelo se convirtió en algo parecido a un mármol pulido. Parecía un baño romano rectangular excavado directamente en el suelo, y la piscina en sí estaba llena de un líquido rojo brillante extraterrestre. No podría haberte dicho lo que era en ese entonces, ni siquiera podría decir mucho más ahora. Era un fluido espeso que no reflejaba ninguna luz. Era perfectamente liso y casi parecía plástico. Me hizo pensar en la cera de vela seca, excepto por las constantes ondulaciones en su superficie. Pero aquí no había viento, ni allá abajo ni en ningún otro lugar de esta roca. Al mirar más de cerca pude ver venas dentro de ese líquido, una red de líneas apenas visibles que destallaban como relámpagos en una tormenta. Fue mucho más profundo de lo que pensaba. ¿Algo estaba nadando en estas aguas? Entrecerré los ojos y noté que una membrana de color amarillo pálido cubría todo como aceite. Parecía resbaladizo, pero bastante seco a la vez. Fue increíble y aterrador, quizás también un poco repugnante incluso. ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién hizo esto? ¿Habían tallado también el túnel y los antiguos pilares? Pasé un dedo por la columna más cercana y me sorprendió descubrir que tenía la textura de arena mojada. Mi dedo dejó una ligera abolladura en su superficie, pero no colapsó. ¿Qué rayos significa todo esto? ¿Están hechos de polvo lunar como un castillo de arena? Algo en este lugar se sentía siniestro cuanto más tiempo permanecía aquí. Comencé a caminar lentamente hacia atrás, alejándome de todo. Pero una burbuja comenzó a formarse en la superficie de la piscina. Yo retrocedí más rápido. Quería girarme, pero no me atrevía a perderlo de vista. La burbuja siguió inflándose, creciendo el tiempo suficiente para mantenerse visible. Mientras retrocedía, mi mano tocó la entrada del arco. Finalmente llegué al borde, pero mis pies tropezaron en el terreno irregular. Con el traje, incluso la más mínima caída era casi catastrófica y caía hacia atrás. Mientras bajaba, perdí de vista la burbuja roja. Respondió con un repentino y violento escalofrío. Algo que parecía una lengua gigante saltó sobre el borde de la piscina y golpeó la arena. Y luego el miedo se apoderó de mí. Con una lucha desesperada me di la vuelta y comencé a gatear. Luego, medio corriendo y medio tropezando en un trote erguido, me agarré a las paredes del túnel con las manos. Ignoré cada golpe cuando mi traje chocó contra roca sólida. Como mínimo, el cuartel general había vuelto a estar en las comunicaciones. Yo me acerqué al micrófono. «Oigan, chicos, todos ustedes necesitan ver esta porquería. Es difícil, detallarlo. Necesito ayuda». Yo me acerqué más al micrófono para gritar, «¡Necesitan ver esto!». Era difícil discutir con las fotos. Al principio lo intentaron. La teoría más popular era que eran pinturas fotorrealistas que había hecho usando comida como pigmento, pero el análisis espectral lo desmintió. Las fotos de mi cámara en el traje eran reales. La piscina y todo lo que había adentro era real. Ellos querían muestras, querían fotos y querían lecturas.
Querían sacar la mitad de los diversos instrumentos del hábitat y colocarlos en la caverna. En resumen, querían que de repente yo desarrollara y ejercitara habilidades que nunca me habían enseñado en un lapso del tiempo en el que nadie podría haberlo esperado. Entonces, media docena de científicos hacían solicitudes cada pocos minutos, pero no podía evitarlo. Creo que en realidad no les importaba mi lugar en todo esto. No les importaba ni un poco que yo estuviera en peligro. Nunca hubo ningún reconocimiento de los sacrificios que había hecho o los riesgos que había tomado, ni siquiera después de haber encontrado a un maldito alienígena real. Así que yo les di una explicación tranquila y razonable de qué misiones yo estaría dispuesto a aceptar. Todo esto se reducía a tal vez a tomar algunas muestras, e incluso entonces me tuvieron que amenazar con un juicio legal en mi contra. Podría recoger algunas de las rocas, polvo, tal vez incluso algunas de las columnas extrañas. Pero querían un pedazo de lo que había en ese estanque. No le dije esto al cuartel general, pero no había dormido desde que vi esa cosa. Yo seguía pensando, ¿cómo es que se vería este ser fuera de la piscina? ¿Acaso quería algo? La amenaza de castigo es lo que finalmente me hizo prepararme para otro paseo lunar. Tal vez no sería tan malo ya que sabía qué esperar ahora, pero resulta que ni siquiera llegaría a la caverna. Lo primero que vi cuando salí fue un rastro de huellas rojas y pegajosas. Estas estaban enfrente a la única salida del hábitat. 2 impresiones perfectas de pies humanos descalzos y que no caminaban hacia lo profundo. Comenzaron justo en mi puerta y se alejaron de mí. A donde quiera que condujeran tampoco era en dirección a la caverna que ya había visitado, así que comencé a seguirlas. Fue una caminata larga, más larga de lo que debería haber estado dispuesto a hacer por mi cuenta. Quien había dejado estas huellas no parecía tener ningún problema para caminar. Si tuviera que adivinar, parecía casi como si estuviera bailando. Por fin los pasos se detuvieron en unas extrañas ruinas. Era otra piscina, solo que más grande y más elaborada. Habían docenas de columnas y un techo. E incluso habían tallas de enredaderas y en el borde del estanque había una mujer roja. No llevaba traje, solo una bata sencilla hecha del mismo material rojo que su carne. Sus piernas estaban parcialmente sumergidas en el mismo fluido rojo que había encontrado en esa otra piscina. A medida que me acercaba, se hizo evidente que su cuerpo se mezclaba perfectamente con un líquido extraño. Estaba hecha de ese material. Sin duda, ella quería que me sentara, pero estaba demasiado cerca de esa piscina. Yo sacudí mi voluminosa cabeza. Por un momento me pregunté qué aspecto tendría yo para ella. Una placa frontal dorada gigante que dice nerviosamente que no. Con una sonrisa juguetona se acercó y tocó la bota de mi traje tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. «Vaya, pero qué cosa tan divertida eres», dijo ella. Yo lo único que pude pronunciar en ese momento fue «¡Carajo! ¿Qué cosa eres tú?». Yo tartamudeé. La verdad es difícil de decirlo, sobre todo porque eres un humano, pero bueno, para ti a los humanos yo sería como un dios. Ella sonrió. Yo le creí al instante. Este ser se veía bastante imponente. «Ah, sí, claro, pero ¿qué es lo que deseas? ¿Qué deseas de mí?», yo pregunté. «Nada en particular. He estado tan aburrida en todo este tiempo, solo quiero jugar», dijo esa cosa y volvió a sonreír. Algo en su expresión era desconcertante. Esta cosa era la cosa más hermosa que había visto en toda mi vida, pero debajo de esa belleza había algo más. No pude explicarlo del todo. Esto me hizo sentir como un insecto. ¿Qué significa todo eso?, yo le pregunté. «Yo quiero hacer un jardín contigo». Esta cosa hizo una expresión divertida, algo casi juguetona. «Necesito tener a mis hijos». Terminó su oración con una mirada agresiva.
Yo di un paso hacia atrás y sus brazos se estiraron fácilmente hacia mí, rompiendo cualquier ilusión de que ella fuera humana. Detrás de esta mujer alienígena, las runas colapsaron sin hacer ningún ruido. Se desintegraron por completo en segundos, dejando solo atrás el estanque. Cuando ella se acercó a mí, su carne líquida lentamente comenzó a cubrir mi visor. ¡No, para! ¡Detente!, yo grité. ¡Estás haciéndome daño!, yo dije y sentí que mi carne se quemaba. ¡Oh, no!, respondió mientras la luz del casco se desvanecía. Eres mucho más emocionante que esta prisión. Puedo sentir la electricidad en tu sistema nervioso, la tensión en tus fibras musculares, el patrón de tus huesos. Ahora que mi exilio finalmente ha terminado, yo quiero hacer arte con todos ustedes, con todos los de tu especie. La cosa dijo con una divertida sonrisa. Yo caí hacia atrás, ella se rió y yo comencé a arrastrarme esperando a que ella me siguiera. Pero no, simplemente se quedó quieta. Con las manos en las caderas siguió riéndose de mis intentos desesperados por escapar. El pánico me hizo ser torpe. Tardé más de lo que debería haber hecho y cuando finalmente logré ponerme de frente y volver a ponerme de pie, me giré para mirar detrás de mí. Esta cosa desapareció de la nada, en las runas y el estanque. No recuerdo mucho durante el camino de regreso, solo la sensación constante de la mujer roja observándome. Pero sí recuerdo el momento en que finalmente regresé a mi hábitat y descubrí que la esclusa de aire estaba abierta de par en par. Y de repente me di cuenta de que alguien había entrado. No escuché a nadie en mis comunicaciones desde que me fui. Nadie sabía exactamente qué pasó durante mi caminata. No exactamente. Muchas de las funciones de mi traje fallaron justo en el momento en que ella tocó mi bota. Las imágenes y grabaciones de sonido fueron borradas. Por unos breves momentos tuve acceso a mi radio. Nadie sabe realmente qué le dije al cuartel general cuando lo hice. Solamente que los militares habían tomado medidas drásticas contra la seguridad durante mi segundo paseo lunar. Habían limpiado las salas de comunicaciones y reducido el personal al mínimo absoluto. Un coronel, 2 especialistas en comunicaciones y un científico experimentado eran las únicas personas que estaban presentes cuando habló la mujer roja. Cuando regresé al hábitat, todos ellos habían quitado la vida de una manera horripilante. En ese momento yo no sabía nada de esto. Tuve mis propios problemas en la luna. Dentro de mi hábitat encontré huellas de manos rojas por todas partes. Estaba tan completamente contaminado que me dejé puesto el traje mientras tomaba notas de lo que ella había tocado. Tuve que asumir que esto estaba hecho del fluido. ¿Eso significa que los rastros de líquido que quedaron en mis pertenencias todavía eran parte de ella? Yo me pregunté. Mi pensamiento inicial fue quemar todo lo que había tocado, pero había tocado tanto que ni siquiera eso era una opción. No tendría nada que comer. Nada con lo que alimentarme, ni siquiera un lugar donde dormir. De repente tuvo mucho sentido por qué me atrajo a kilómetros de distancia en medio de la nada para nuestra conversación. Ella me quería lejos mientras jugaba con mis cosas. Curiosamente pensé que la mayoría de las huellas estarían en mi equipo, pero ella había mostrado un interés inquietante en artículos personales. Cosas como ropa sucia y platos sin lavar, cualquier cosa supongo con un rastro orgánico. Por primera vez en semanas quería saber del cuartel general. Por supuesto en ese momento tenían otras cosas de qué preocuparse, como sacar los cuerpos de la sala de comunicaciones. Intenté comunicarme, pero nadie respondió. Miré mis suministros todos cubiertos con sus goteantes fluidos rojos. Y me di cuenta de que no podría comer nada de esto. ¿Y qué pasó con el agua? Una sola gota de eso podría estar en el tanque. ¿Acaso yo siquiera lo sabría? Yo me atraganté al pensar en tener algo de ese líquido en mí adentro. Me senté en mi cama y verifiqué mi suministro de aire y repasé mis opciones.
Y entonces sucedieron dos cosas que me distrajeron de una muerte lenta y dolorosa en la luna. Primero es que mi radio cobró vida. Me informaron que debía comenzar el procedimiento de evacuación de inmediato. Necesitaba caminar hasta el módulo de aterrizaje lunar y desde allí reiniciar la computadora que podría comenzar la secuencia de lanzamiento. El orbitador no estaba en el lugar correcto para ello, pero tendría que esperar en el módulo de aterrizaje hasta que los dos módulos se alinearan. Sí, me llevaría unas cuantas horas, pero no me iba a quejar. Lo segundo que sucedió fue que mientras escuchaba las instrucciones de mi oficial al mando, un goteo constante salió de la ventana más cercana. Miré hacia arriba y vi a la mujer carmesí parada ahí mismo. Ella me sonrió con dientes rojos hechos de un líquido rojo cereza que fluía. ¿Qué estás esperando?, ella articuló mientras señalaba hacia arriba. Ya era hora de marcharme. Yo rellené mis suministros de aire. Al salir al vacío una vez más me detuve y miré a mi alrededor preguntándome si me estaría esperando en alguna parte. Era difícil entender exactamente qué podría hacerme, o incluso qué quería, pero no tenía ganas de quedarme para averiguarlo. Tan pronto como me di cuenta de que no había moros en la costa, comencé a caminar, y fue otra caminata difícil. Ahora tenía más experiencia con el traje y eso me ayudó, pero también estaba exhausto y aterrorizado. Estaba constantemente escaneando el horizonte en busca de la mujer mientras estaba en movimiento. Después de un tiempo, simplemente me di por vencido, cuando me di cuenta de lo mucho que me estaba frenando. En cambio, me concentré en poner un pie delante del otro y no mucho más, aún así esperando que ella hiciera otra aparición o que escuchara su voz a través de mi radio, cualquier cosa que me permitiera saber lo que estaba planeando. ¿Este ser extraterrestre finalmente me atacaría? ¿Eso era lo que ella quería? Ella se llamó a sí misma un dios. ¿Qué haría un dios conmigo? ¿Qué haría un dios con un humano? Yo me pregunté. «Quiero hacer un jardín», respondió en mi propia mente. A pesar de esos oscuros pensamientos, pareció llegar al módulo de aterrizaje sin muchos incidentes. Subí nerviosamente al interior. Seguramente ella sabía lo que estaba haciendo. ¿Iba a intentar impedir que yo me escapara? Pero el proceso transcurrió sin incidentes. La computadora se inició y después de muchas charlas técnicas por radio, el lanzador despegó de la superficie de la luna utilizando solo una fracción del empuje necesario para abandonar la Tierra. Yo volví a mirar la superficie de la luna. Con total alivio escaneé cuidadosamente el paisaje que se encogía rápidamente en busca de alguna señal de formas rojas brillantes. «Vaya, eres tan inteligente, humano», ella dijo. Las palabras fueron dichas como una madre complacida, pero me golpearon con la violencia de un ladrillo arrojado. Con creciente temor me giré y la encaré, y esta vez ella era más pequeña. Estaba sentada como una pequeña hada roja en una de las muchas pantallas de computadora brillantes. Estaba mirando a su alrededor y maravillándose del interior del módulo de aterrizaje. Cuando me contó lo que había planeado para este mundo, realmente no esperaba que llegara a esto. Pensé que podría tener un sistema nervioso, tal vez incluso algunos insectos organizados, pero bueno, ¿qué puedo decir? Ella hablaba bastante claro, aunque la broma era sobre esto. Lo que antes me detenía ya no está por aquí, pero yo sigo de pie. Estoy muy emocionada de regresar al mundo del que fui exiliada, ella terminó de decir. Me di cuenta de que una pequeña parte de ella debió haber viajado en mi traje. No seas tan tonto, ella me contestó. Te contaminaste en el momento en que te quitaste el traje en esa pequeña burbuja. ¿Eso es verdad?, yo me pregunté. ¿Realmente la había llevado conmigo todo este tiempo? Mientras me sentaba desesperado, un rayo de luz entró por la ventana. El módulo de aterrizaje había comenzado a orbitar la cara cercana de la luna, y al hacerlo, finalmente pude ver bien la Tierra. Ya había pasado tanto tiempo. «Oh, pero qué espléndida imagen», dijo. «Y pensar que tengo todo el tiempo del mundo para jugar con la Tierra». Pasó el tiempo y ahora ya estoy de vuelta en mi departamento.
La televisión transmitía una especie de conferencia de prensa. Bueno, simplemente pienso que en un momento en el que millones de estadounidenses sufren de pobreza, la idea de que el gobierno gastara miles de millones en enviar a hombres a la luna es simplemente extraño. ¿Cómo podemos justificar este tipo de desperdicio cuando hay mucho más potencial para realizar aquí en la Tierra? Así que apagué la televisión y escuché en silencio por unos momentos. Quienquiera que fuera ese político, me pregunté si estaba contaminado o si simplemente había presentado un argumento particularmente convincente. En los últimos años me ha resultado evidente lo sutiles que son sus manipulaciones. Por lo general, todo lo que hace falta era una palabra por aquí o por allá. Por supuesto, eso no significaba que ella nos estuviera propagando de persona a persona infectando. «No, él no es uno de los míos», dijo, y entonces una sola mano roja apareció en mi hombro. «Simplemente es un hombre muy sensato. ¿Por qué andar jugando en la luna? Es un desperdicio. A mí me pusieron allí como un castigo por una razón. Fue como hacer un maldito recorrido por un túnel de aguas residuales». Ella terminó de decir. «Carajo, ¿cuánto tiempo vas a estar tomando todo esto? Quiero que te largues». Yo dije. Solo habían pasado unos meses desde mi regreso, y cada día me sentía como si hubiera pasado una década en el infierno. Intenté girar la cabeza para ver lo que estaba pasando en mi cocina, pero su mano me inmovilizó firmemente en mi lugar. Ella ya casi nunca me deja moverme con libertad. Fue un milagro que incluso me dejara quedarme con el control remoto. Tal vez fue lo mejor que no pude ver. Había atraído con éxito a docenas de personas a mi casa, pero nunca había escuchado a ninguna de ellas irse. «¿Me estás preguntando qué pretendo hacer contigo o qué pretendo hacer con tu planeta?» Yo me refiero a ambos. Contesta». «La verdad es que no mucho». Su mano resbaladiza acarició mi mejilla y yo reprimí un escalofrío. «La extinción es la solución y no me tomará mucho tiempo hacerla. Así que todo terminará muy pronto, tranquilo», ella dijo. «Maldita sea, ahora todo el mundo va a extinguirse en un periodo de tiempo corto. Debemos estar preparados». Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.